Hola, soy Antonio Gutiérrez, de nuevo contigo para continuar con el tercer vídeo de la serie sobre el estrés. Hasta ahora hemos visto ya dos vídeos. En el primero hablábamos y hacía referencia a lo que era el estrés como concepto. En el segundo veíamos tipos de estrés. Vamos a hacer un pequeño repaso, pero antes quiero mostrarte por un momento lo que hay detrás de mí. Como puedes comprobar, estoy en un entorno natural, lleno de plantas. Para darte un mensaje, el estrés es natural. Tiene que haber estrés. En la vida hay estrés. Nacemos por estrés. El cuerpo se estresa continuamente y no nos damos cuenta. Simplemente nos acordamos de él cuando hay dolor o cuando hay trastornos funcionales, como iremos viendo en el tercer vídeo, que es este de hoy, y en próximos vídeos. Cuando hablamos de estrés, pensemos en el estrés como algo natural que pertenece al funcionamiento de mi cuerpo y que gracias a él podemos darnos cuenta de todo lo que sucede cuando estamos pendientes y tomamos conciencia de lo que estamos viviendo en cada momento. Vamos pues a repasar por un momento el primer vídeo, solamente unos minutos, para entender, recordar que el estrés tiene que ver con una palabra, en cuanto a la etimología me refiero, stringere. La palabra stringere es comprimir, es un cuerpo, un objeto sujeto a una presión, que esa presión, dependiendo de su intensidad, frecuencia o duración, puede modificar hasta el estado de ese objeto y cambiarlo. ¿Te suena a ti eso? ¿Te has encontrado alguna vez que ha cambiado tu forma de hablar cuando estás bajo presión? ¿O que tu cuerpo ha generado cambios internos, como por ejemplo dolor cervical? ¿O por ejemplo dolor de cabeza? Un cuerpo sujeto a una presión que modifica estados. Stringere, comprimir. La palabra stringere, comprimir. La otra palabra era tensar. Tensión, situaciones que tensan, que hacen que tu cuerpo responda. La otra palabra tenía que ver con respuesta, respuesta de estrés. Cuando hablamos de respuesta de estrés, hablamos de cómo mi cuerpo responde ante situaciones externas o internas. Y en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta siquiera que el cuerpo está luchando, el cuerpo está en estrés continuo. Tomamos conciencia de que algo pasa porque vemos cambios corporales o cambios de humor y la gente dice estoy estresado. Cuando veremos que no tiene que ver esto con la palabra estrés, sino con distrés. Hemos dicho comprimir, prensar, apretar, estirar, respuesta. Esos son conceptos y palabras que tienen que ver con estrés. En el segundo vídeo veíamos tipos de estrés, tipos de respuesta ante las demandas internas o externas. Situaciones externas que hacen que mi cuerpo cambie y se adapte. Hablábamos también de la capacidad de adaptación del cuerpo ante lo que sucede fuera. Cómo mi cuerpo se adapta cuando oigo ruido, o cuando veo algo que no me es agradable, algo que no me gusta, o veo a alguien con quien no quiero estar, mi cuerpo responde. Y esa es la idea de estrés, respuesta ante situaciones y demandas externas o internas. Dos tipos de estrés, distrés y eustrés. Para entender eso y recordarlo de forma con una técnica de memoria, hacía referencia a disgusto. En este momento estás a gusto o a disgusto. ¿Sigues ahí todavía delante de tu cámara, quizás delante de tu ordenador o tu pantalla, viendo este vídeo porque te resulta interesante? ¿Estás a gusto? Si estuvieras a disgusto, sería romper el gusto. Y distrés es modificar y alterar, romper la capacidad de respuesta del cuerpo, de adaptación del cuerpo. Distrés, hablamos de lo que entendemos por trastornos de estrés o estrés negativo. Por tanto, si hay un estrés negativo, significa eso también que hay un estrés positivo. Sería la palabra eustrés. Viene de la palabra eulogiar, elogiar. Eu es bueno, eulogio o elogiar es hablar bien de alguien. Cuando elogiamos a alguien, estamos diciéndole hablas bien de él, elogiar. Eustrés es estrés positivo, como mi cuerpo ante demandas externas es capaz de adaptarse y mi capacidad, incluso mental, es más rápida. Mi capacidad de crear es mucho más rápida. Mi capacidad de hacer es mucho más rápida, porque estoy preparado para ello y puedo gestionar mi estado emocional
ante situaciones estresantes. Lo que a una persona le puede afectar y le distresa, a otra le eustresa. Lo que hoy a mí me puede afectar, quizás mañana, según como yo esté, puedo responder mucho mejor, simplemente porque me he entrenado y he hecho una serie de ejercicios y actividades para preparar mi cuerpo ante demandas. Por tanto, veíamos, primer vídeo, conceptos, segundo vídeo, dos tipos de estrés, distrés y eustrés. En este tercer vídeo vamos a ver los mecanismos y la fisiología del estrés de una forma sencilla y práctica. Hay una frase que dice, tememos aquello que desconocemos. Por tanto, conocer, identificar, primer paso para entendernos. ¿Conocer qué? Conocer cómo mi cuerpo responde ante demandas externas o internas, ante situaciones que me pueden agobiar o preocupar o que no sé cómo gestionar o manejar, o simplemente un pensamiento. Pensar en algo que me está generando una tensión, una persona o situación. El hecho de pensar que tengo que hablar en público cuando no tengo costumbre ya basta para generar cambios en mi cuerpo. Por tanto, podemos ver que en el estrés hay mecanismos neurológicos, vasculares, hormonales, musculares y orgánicos. Entender esto es vital, porque a partir de aquí podemos empezar a gestionar y a manejar lo que está sucediendo en mi cuerpo. Cuando hablamos de neurológico, tiene que ver con mi sistema nervioso, el que desde mi cerebro manda órdenes continuamente a una velocidad tan grande, tan rápida, que no tenemos ni conciencia. Por ejemplo, a 400 kilómetros por hora. ¿Te imaginas que hay una orden cerebral que no somos conscientes que está poniendo en marcha un montón de mecanismos al mismo tiempo? A través de mis sentidos, del olfato, del gusto, de la vista, del tacto, mi cuerpo percibe el ambiente. No solo el ambiente externo, también el ambiente interno. Tengo frío, tengo calor, estoy en tensión, estoy relajado, estoy preocupado, mi cara cambia por el simple hecho de pensar en algo, o se alegra o sonríe pensando en algo que me gusta o me agrada. Respuestas de estrés, mecanismos neurológicos, mecanismos vasculares. La circulación sanguínea aumenta en la zona que requiere más atención. El simple hecho de pensar en algo que me está preocupando, quiero reflexionar, aumenta la circulación sanguínea en esta zona. Y es más, la activamos con el simple hecho de tocarnos la frente para pensar. Vemos mecanismos vasculares, mecanismos neurológicos. Las hormonas se ponen en marcha. Hormonas variadas de todo tipo que tienen que ver con glándulas hormonales que se activan por el pensamiento y desde el hipotálamo. Una glándula situada aquí, entre esta zona y esta, que va a dar órdenes. En este caso, por ejemplo, a otra glándula que es la suprarrenal, una glándula ubicada sobre el riñón, que tiene múltiples funciones, entre ellas la adrenalina y también el cortisol, la llamada hormona del estrés. Vemos que esas sustancias químicas, hormonales, neurológicas, se activan para ponerse en marcha, para huir o atacar, para responder ante las demandas. ¿Qué sucede cuando una descarga de una hormona se mantiene más tiempo de lo que estamos preparados? Quizás eres un jugador de fútbol, quizás eres un deportista, quizás una ama de casa, quizás un ejecutivo, y estás preparado para ejecutar ciertas situaciones. Sin embargo, otras te pueden agobiar, agotar, derrumbar, desanimar. Por tanto, vemos que esos mecanismos neurológicos y vasculares, también se le va a sumar la tensión muscular, mecanismos musculares. El músculo se prepara para la huida cuando algo no nos gusta o para atacar, para defendernos. Vemos que esas respuestas son necesarias, es más, son vitales para la vida. Cuando eso se mantiene más tiempo, entonces podemos entrar en una fase que se llama de agotamiento. Mi cuerpo se ha agotado de tanto responder. Vemos pues que esos mecanismos neurológicos, vasculares o musculares van a ser distintos dependiendo de las palabras que hemos visto varias veces ya en anteriores vídeos. La duración, la intensidad y la frecuencia. Pero además, no solamente hay mecanismos neurológicos, vasculares y musculares, también los hay, como decíamos, hormonales, también los hay orgánicos. Mi cuerpo va a cambiar el estado orgánico. Por ejemplo, el caso del estómago, que va a digerir alimentos pesados o no pesados, alimentos que requieren más sangre para ser digeridos, que requieren más ácido clorhídrico para ser digeridos.
Un aumento de ácido clorhídrico me puede provocar un ardor de estómago. A la larga puede provocarme una gastritis y más adelante puede provocar y desencadenarme una úlcera de estómago. Por tanto, la sustancia que se pone en marcha para digerir en un estado de duración, de repetición, puede provocar a la larga una lesión, una patología, una enfermedad. Por tanto, vemos que las respuestas de mi cuerpo son necesarias. Lo que tenemos que aprender a distinguir y a diferenciar qué está pasando, cuándo me he sobrepasado en mi capacidad de adaptación ante las situaciones. Cuando ya no puedo más, mi cuerpo empieza a hablar. Y empieza a hablar primero con disfunciones orgánicas, con trastornos, por ejemplo, usando el mismo órgano del estómago, con pesadez de estómago en la digestión. Una simple pesadez de estómago que va a mejorar con una infusión o simplemente cambiando la forma de comer. Pero si continúo con la forma de comer intensa, en cuanto a alimentos que requieren más esfuerzo por mi parte, mi estómago va a empezar a protestar. Y protestará con dolores, con digestiones lentas y poco a poco llegando incluso a una enfermedad. Vemos pues que cuando hablamos de estrés, hablamos de respuestas neurológicas, respuestas vasculares, respuestas hormonales, respuestas orgánicas y respuestas de estrés. Porque mi cuerpo tiende a la vida y él me habla continuamente con esos mecanismos. Por tanto, aprenderlos, aprender el lenguaje corporal. Tu cuerpo habla, nuestro cuerpo habla continuamente a través de posturas. Una simple mirada continua hacia abajo va a modificar un estado. Una simple mirada hacia arriba va a modificar un estado. Una interiorización, vivir, sentir, va a cambiar un estado. Respuestas de estrés. Y quizás, utilizando un término que todos conocemos muy bien, quien más, quien menos, se ha enojado. El enojo como respuesta de estrés ante situaciones que no me gustan, la indignación, la rabia, la tensión, algo que me molesta, puede hacer que mi cuerpo responda ante una demanda, situaciones X que producen enojo. Ese enojo me va a llevar a actuar. Ahora bien, un estado de enojo continuo me va a provocar otros cambios distintos. Por tanto, vemos que la emoción tiene que estar. Tiene que haber emociones. Es más, somos seres emocionales. Por tanto, nos emocionamos. Pero ¿qué ocurre cuando esa emoción, el amor mismo, la rabia, el rencor, la alegría, permanecen durante más tiempo del que estamos preparados para asumir o asimilar? ¿Qué pasa cuando una rabia que me puede ofuscar, cegar, bloquear y llevarme a decisiones y acciones que me van a afectar a la salud? Esa es la idea. Entender que mi cuerpo habla por señales continuamente. Las señales de trastornos de estrés, hablaríamos dolor de cabeza, digestiones lentas, impotencia sexual, enfado, ira, palabras quizás que salen como puñales para clavar a una persona, palabras que pueden hundir a otro porque dichas bajo estado de tensión y estrés no están elaboradas, no están pensadas y disparamos de una forma directa a las personas, porque estamos bajo estados de estrés. Por tanto, estrés, respuesta. Mecanismos de estrés neurológicos, vasculares, hormonales, orgánicos, musculares y otros más, que en este momento no voy a comentar. Hasta aquí el tercer vídeo que hace referencia a la fisiología del estrés, a los mecanismos del estrés, y que sepas que se pueden educar, se pueden reeducar, porque si no reeducamos, continuamos con la tendencia a dejarnos manejar por las emociones, que son necesarias, son vitales, pero un exceso, acuérdate de la duración, la intensidad y la frecuencia. Con esto nos vemos en el próximo vídeo número 4, donde tocaremos más allá el tema de las emociones relacionadas con el estrés. Y el quinto, hablaremos de una serie de pautas básicas para gestionarlo. Hasta pronto y muchas gracias por estar a gusto conmigo. Te espero en el próximo vídeo. Un abrazo.